Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 11 de noviembre de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 5 horas 47 minutos del horario internacional GMT. Vamos con el calendario económico, aunque realmente hay muy poquito que destacar en el día de hoy en cuanto a aspectos fundamentales. Es festivo en Canadá, en Estados Unidos y también en Francia. Los únicos datos relevantes nos van a llegar ya al término de la jornada prácticamente desde Nueva Zelanda a las 20 GMT, el índice de estabilidad financiera del RB neozelandés. A las 20:05 vamos a tener un discurso del señor Weller, gobernador del RBA neozelandés, y a las 23:50 desde Japón tendremos el índice de la industria terciaria, dato final del mes de septiembre. Como ven, muy poquito que destacar del calendario macroeconómico para la presente jornada. También si le añadimos el festivo en Canadá y en Estados Unidos, pues bueno, sobre todo la sesión americana, lo lógico y lo normal es que las cotizaciones se mantuvieran bastante estables. En sesión europea, la carencia de datos macro también desde el Reino Unido y desde la zona euro, pues no animarán en demasía a las cotizaciones. Vamos al escenario, vamos a ver la cotización del euro dólar. El precio de apertura del día lo tenemos en el 1,2426 y medio, 1,2427, punto de partida. En estos momentos mantiene una ligera presión bajista del precio de apertura. La primera pieza de soporte, recuerden que es lo que le salva la vida a la cotización en este año 2014, 1,2381, con gestión de mediano largo plazo. Necesitamos su quiebre para que le abra presiones bajistas potentes. Un soporte de categoría intermedia lo topamos en el 1,2351. El principal soporte de jornada viene delimitado por una doble barrera, eje inclinado, bajista de mediano y con gestión de la misma categoría que confluyen ambos en el 1,2325. Y quebrada esta pieza, nos vamos al último soporte intermedio en el 1,2284. Por la parte de arriba, si queremos ver presiones alcistas, el precio de apertura debe de ser quebrado al alza, 1,2427. Desde ahí nos vamos a la congestión de mediano en el 1,2451. Quebrada esta pieza directamente a la principal resistencia del día. Nivel de corto, 1,2494. Atentos como siempre a esta pieza. Y el último nivel de resistencia le colocamos en el 1,2529. Un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, vigilando muy de cerca la congestión de mediano largo, porque es el muro con el que choca la cotización en este año 2014, el muro que le salva la vida, y de ceder entraríamos en presiones bajistas más potentes. Por la parte de arriba, tan solo el remonte del precio de apertura del día en el 1,2427 le imprimiría ligeras presiones alcistas a la cotización del euro dólar para la presente jornada. Continuamos con la cotización del dólar yen. Presiones alcistas, el yen sigue presionado a la baja totalmente, la cotización del dólar yen girando al alza desde su punto de partida de jornada, que lo tenemos en los 114,82. Se posiciona incluso con un apoyo perfecto en horario asiático sobre la congestión de mediano largo de los 114,94, que es con lo que pelea realmente la cotización del dólar yen en las últimas jornadas. En estos momentos prueba una R intermedia que tenemos en los 115,28. Atentos a la misma porque de quebrar le abre la puerta a la siguiente resistencia intermedia, 115,76, y directamente con su quiebre nos llevaría a la congestión de mediano plazo de los 116,39. Congestión de mediano, última R y principal para el día de hoy. Por la parte de abajo, atentos a un rechazo de los 115,27 y medio, 115,28. Si este rechazo se produce, nos vamos directamente a el refugio de mediano largo y el precio de apertura del día como primera pieza de soporte en los 114,82. Quebrada esta primera pieza de soporte, un soporte de categoría intermedia la topamos en los 114,49. El siguiente también intermedio en los 114,12 y quebrado los 114,12, último y principal del día con gestión de mediano 113,74. De forma inmediata vigilando esta pieza intermedia 115,27 y medio, 115,28, porque tiene la clave inmediata para la negociación del pan.
Continuamos con el dólar franco suizo instalado en su refugio histórico de los 0,9680. Importancia, como siempre, de este muro de congestión de muy largo plazo que nos viene ya de varios años atrás, imantada la cotización totalmente. El precio de apertura además coincide con él, un puntito por debajo, los 0,9679, doble barrera que va a ser vital. En estos momentos se encuentra apoyos de muy cortito plazo. Mientras estos apoyos se hagan fuerte y no los pierda, las probabilidades de girar al alza en el día de hoy son muy altas. Primera R intermedia, 0,9701. Siguiente de la misma categoría, 0,9728. Y quebrada esta pieza, recorridos muy amplios hacia una congestión de mediano como última R y principal del día, 0,9779 a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo únicamente entraríamos en presiones bajistas si pierde la congestión y el precio de apertura, 0,9679. Tres soportes, todos ellos de categoría intermedia, 0,9656, 0,9630 y desde ahí nos vamos al último en la barrera psicológica de los 0,9600. Última pieza de soporte para el día de hoy. Todo girará en torno al precio de apertura y la congestión de muy largo plazo 0,9679, 0,9680. Mientras se mantenga por encima de la misma, las presiones alcistas continuarán. El retorno por debajo de la doble barrera entraría en presiones bajistas la cotización del par. Continuamos con el libra dólar. En una ligera presión bajista a estas horas de la mañana con respecto de su punto de partida de jornada que lo tenemos en el 1,5851. Primera pieza de resistencia a batir. Precio de apertura 1,5851. La siguiente R de categoría intermedia 1,5875. Quebrada esta pieza nos vamos a la principal del día. Congestión de mediano 1,5901 y la última intermedia le colocamos en el 1,5931. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte y además importante, 1,5825. Atentos a su quiebre porque le imprimiría presiones bajistas. Soporte de categoría intermedia, 1,5791. Quebrada esta pieza, nos lleva con recorrido amplio al principal soporte del día. Congestión de mediano, 1,5748. Y la última pieza de soporte intermedia le colocamos en el 1,5823 a 115 puntos de la situación actual. Las presiones alcistas y las probabilidades de girar al alza vienen determinadas por el quiebre del precio de apertura de jornada 1,5851. Mientras la cotización se mantenga por debajo del mismo, las probabilidades de llegar a la congestión de mediano del 1,5825 son muy altas y su quiebre le imprimiría más presiones bajistas para el par en el día de hoy. Continuamos con el AUD USD. Se apoya en un nivel de corto que la cotización tiene en los 0,8618. Atentos al detalle. Mientras siga encontrando apoyo sobre este muro de corto plazo, no hay miedo de presiones bajistas. El precio de apertura del día lo tenemos 8 puntos por encima, en los 0,8626. Franja de 8 puntos, pequeña zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, la cual tiene capturada y la cual le salva a la cotización de caídas en el día de hoy. La primera R intermedia ya ha ejercido como tal en sesión asiática, 0,8651 y medio, 0,8652. Atentos a ella. De quebrarla nos abre la puerta a una R intermedia, 0,8678. El quiebre de esta pieza nos lleva a la siguiente de la misma categoría, 0,8712. Con su quiebre directamente a una congestión de mediano como última R y principal del día en los 0,8738, 110 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par si quiere girar en sentido bajista debe de quebrar los 0,8618. En las últimas horas es el nivel que le salva la vida, como comentamos. Quebrado los 0,8618, un soporte de categoría intermedia intentaría sujetar a la cotización. En los 0,8593. Siguiente soporte y de la misma categoría, 0,8573. Quebrada esta pieza directamente con recorrido amplio al último soporte y principal del día, nivel de corto 0,8531. A 100 puntos de la situación actual, la clave inmediata. Vigilen muy de cerca los 0,8618 porque tiene la clave para el día de hoy.
Continuamos con la cotización del euro-yen. Presión alcista, la que estamos viendo, muy potente para la cotización del dólar-yen, 142,65, precio de apertura y nivel de corto. Como vemos, nos ha quebrado la primera R intermedia, que tenemos en los 142,97 y amenaza la congestión de mediano de los 143,31. Atentos a su quiebre porque nos abriría puertas con presiones alcistas más potentes. 143,63, R intermedia, principal del día, nivel de corto, 144,05. Atentos a este nivel porque el pasado día 6 de noviembre ya ejerció fuerza de resistencia. Principal resistencia para el día de hoy, 144,05. Y otra de categoría intermedia le colocamos en los 144,43, muy cerquita ya del precio de apertura anual en los 144,81. Por la parte de abajo, si queremos ver presiones bajistas, lo primero que debe hacer la cotización del par es quebrar los 142,97. Desde ahí iríamos en busca del principal soporte del día, precio de apertura de jornada y nivel de corto, que confluyen ambos, como hemos comentado, en los 142,65. Su quiebre le metería presiones bajistas potentes hacia una congestión de mediano, 148,02. Recuerden el detalle que nos dejó ayer en la apertura europea sobre este muro de mediano plazo, 142,08. Y quebrada esta pieza, un soporte de categoría intermedia como último del día en los 141,67 a unos 150 puntos de la situación actual. De forma inmediata, por la parte de abajo, nivel intermedio como primera pieza de soporte, 142,97. Por la parte de arriba, primera pieza de resistencia, 143,31 con gestión de mediano plazo. Bien, pues terminamos el análisis del día de hoy, martes 11 de noviembre de 2014. Si tienen dudas, comentarios, si quieren información sobre nuestros planes de enseñanza personalizados, gestiones de capital, de las mismas características o cualquier otro servicio, pónganse en contacto con nosotros. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.